Gracias, Ivo. Yo creo que esta iniciativa de que Perú comience a ponerle números al valor de los ecosistemas y lo que representa para la economía es clave, y creo que sobre todo para uno de los principales mensajes que nos rescataba Carlos en cuanto a la necesidad de priorizar cuáles son las zonas a las que hay que focalizar al momento de una inversión y de orientar los incentivos hacia los servicios ecosistémicos. Yo quisiera ahora, a continuación, hablar un poquito de cómo es este trabajo también desde el punto de vista técnico y científico, igual que Conservación Internacional, está apoyando al país en este tema, y con esto hacer un poco un vínculo con las dos presentaciones siguientes, que son las de Carla y las de Roger, sobre las experiencias y las acciones en concreto que el Ministerio de Ambiente y el Perú están haciendo en este tema. Entonces, en efecto, y como hemos llamado a esta sesión, servicios ecosistémicos son una oportunidad para el país. Básicamente, para los que no conocen la Ley de Retribución por Servicios Ecosistémicos, cuando hablamos de retribución estamos hablando de acuerdos donde básicamente los esfuerzos de las personas para conservar, recuperar y usar de forma sostenible los servicios que prestan los ecosistemas se reconoce a través de una retribución por servicio ecosistémico. ¿Por qué lo está haciendo el país? Esto es un ejemplo, y sobre todo ahorita que estamos en el pabellón de montañas y agua, si nos ponemos a ver, y muy parecido en la línea a lo que mostraban en México, la zona andina es la que provee gran cantidad del agua que se utiliza en la costa. De hecho, la utilización de agua para agricultura en la zona costa es el 85% del uso en el país, de esa agua que viene de una zona andina, pero que al mismo tiempo tiene una incidencia de pobreza en el país de 60%. Es decir, las zonas con más pobreza son las que tienen también un rol estratégico en la provisión de agua para actividades económicas tan importantes como agricultura, generación de energía hidroeléctrica, etcétera, en las zonas más bajas. Entonces, es importante. Este es un ejemplo con el que hemos venido aquí trabajando con el Ministerio de Ambiente. Esta es la cuenca de Cañete para los peruanos que están acá. Es 1 hora a 2 horas de Lima. Básicamente las zonas más azules son las que contribuyen con más agua, las zonas altas que están en el mapa, y sin embargo la mayor cantidad de agua se utiliza en las zonas bajas por actividades turísticas, agricultura, centros urbanos, hidroeléctricas. Básicamente lo que se busca con esta iniciativa en el país es que todos los sectores que se benefician de esta agua compartan parte de los beneficios que ellos generan al utilizar esta agua con las zonas altas para poder proveer incentivos para la conservación y recuperación incluso de estas zonas altoandinas. ¿Cuál es el impacto de si no tuviéramos el agua que viene de estas zonas altas? Esto es un ejemplo que hicimos también en la misma cuenca, donde básicamente en la gráfica de abajo ustedes ven la línea azul es el valor del agua que tendría para un agricultor el valor del agua para un agricultor que está en la zona baja si el agua de esa cuenca comienza a disminuir por no conservar la zona alta. Entonces, básicamente, ese valor de agua, entre menos agua tengamos, que es el eje de la X en la parte izquierda, el valor del agua, perdón, entre más reduzcamos el agua, pues el valor del agua va a ser mayor porque obviamente van a perder producción agrícola. Si esta agua no se reduce, pues esta agua tiene un menor valor económico porque menos impacto va a haber en la producción agrícola. Pero esto es para mostrar qué tan sensible es nuestros sistemas agrícolas en las zonas más bajas, en la zona costa, si no se conserva el agua que viene de las montañas. Este es el caso de la hidroeléctrica Platanal que queda en esa cuenca. Básicamente ustedes ven, esta es la producción de energía, pero en los meses de mitad de año, que es la parte media de la gráfica, es cuando producen menos, pero si lográramos incluso incrementar el servicio de regulación hídrica que prestan las zonas altas de esta cuenca, pues los ingresos podrían aumentar, pero en el mismo sentido, si el agua disminuye, estos ingresos se convertirían, digamos, que en pérdidas económicas. Entonces también es importante para sectores. Estos esquemas como el de Cañete, donde se está tratando de promover con el Ministerio de Ambiente una retribución hacia la zona alta, no es solamente en Cañete. De hecho, estuvimos haciendo un estudio con el Ministerio de Ambiente y el IICA, viendo qué está pasando en otras iniciativas en el país.
No sé qué tanto están familiarizados, tal vez la que más han escuchado es la de en Rumillacu, Misquillacu y Almendras, que es en Moyobamba, que es la primera iniciativa en Perú que desde el 2005, a través de una contribución en su recibo de agua, los pobladores contribuyen a un fondo para la retribución por servicios ecosistémicos. Sin embargo, estas iniciativas surgen desde lo local, apoyadas muchas por cooperación internacional, muchas por ONGs y muchas incluso desde la sociedad civil y desde lo local han surgido. Sin embargo, ahora estamos en un proceso donde por una decisión política el gobierno nacional también quiere apoyar y promover estas iniciativas que precisamente no todas han llegado ya a la implementación. Sin embargo, este mapa simplemente nos muestra el gran potencial de impacto y una necesidad que se expresa desde lo local para contribuir y proveer servicios e incentivos desde lo privado y desde lo público para conservar los servicios ecosistémicos. Para implementar estos esquemas hay diferentes fases, desde diagnosticar, para esto nos sirve mucho el trabajo que Conservación Internacional está haciendo, diseñar, negociar, como lo que han presentado en Brasil, de cuál es el esquema que se va a utilizar para tomar decisiones frente a qué incentivos, de cuánto, quién va a contribuir, dónde. Analizando todas estas iniciativas en Perú, vemos que no muchas han llegado a la implementación en el sentido en que no todas han logrado todavía recolectar estos incentivos o aportes desde los diferentes actores que se benefician y transferirlos a quienes ayudan con sus acciones a contribuir con los servicios ecosistémicos. En el trabajo que estuvimos haciendo con el Ministerio de Ambiente nos preguntábamos qué está pasando, o sea, por qué está siendo tan difícil llegar a la implementación. Y básicamente veíamos a través de un estudio que se hizo con todas las iniciativas, es que teníamos varios limitantes desde el punto institucional y legal que también se planteaban acres. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Quién va a tomar las decisiones sobre esos incentivos? ¿Cuál es el marco legal? ¿Qué tan legítimo es? ¿Cómo podemos viabilizar que el sector público también participe y que no sea solamente iniciativa privada? Esto solamente para mostrarles que la mayoría de estos cuellos de botella se encuentran en la fase de diseño y no quiere decir que cuando pasemos a una fase de negociación y de implementación no hayan cuellos de botella. También vamos a tener cuellos de botella, pero la mayoría de las iniciativas están en este momento clave hacia la implementación y donde se requieren decisiones para ayudarlas a que lleguen a esta fase. Obviamente después de la implementación vienen otros limitantes o otros retos que debemos todos tratar de superar, por ejemplo, tener una buena cantidad o alternativas validadas para que puedan certificar que, por ejemplo, haciendo X o Y actividad en un ecosistema, realmente sí vamos a contribuir a la conservación del servicio ecosistémico. Entonces vienen retos muy grandes en el tema de monitoreo y verificar que lo que se invierte con esos recursos precisamente sí va a proveer esos servicios ecosistémicos. ¿Cómo se está superando? Y es precisamente aquí donde quiero ya darle la palabra a Carla y Roger, pero básicamente uno de los principales instrumentos, entre muchas otras acciones, es la Ley de Retribución por Servicios Ecosistémicos, que contribuye de manera resumida a las siguientes cosas. Uno, da legitimidad, da contexto legal y reconoce que en Perú el sector público y el sector privado pueden hacer una retribución por servicios ecosistémicos. Y esto es clave porque muchos organismos, sobre todo entidades públicas, no tenían temor de participar porque no sabían si era algo legal o no. Entonces ya el gobierno apoya esto a través de la ley, define qué es retribución y evita que se caigan en mitos. No se trata de mercantilización de la naturaleza, se trata de retribuir a aquellas personas que con sus acciones contribuyen a conservar y recuperar, y eso es un tema súper clave y que faltaba claridad. No da espacio a los incentivos perversos, habilita la participación de las empresas públicas prestadoras de servicio, como es el caso de Moyobamba, que fue pionero, y ojalá pudieran haber más casos así, ya hay bastantes avances, y eso lo vamos a ver más tarde hoy y el jueves en otro evento. Resalta que estos esquemas de retribución deben estar también alineados a otros instrumentos de planificación del territorio, es decir, no se trata de no hacer sinergias con otras políticas, que es precisamente también lo que mencionaban del caso de Acre.
establece un registro único para poder hacer monitoreo y evaluación y aclara muy bien cuál es el rol del Estado a sus diferentes niveles, como es el local, regional y nacional, en la implementación de estos esquemas. Entonces, con esto, quisiera darle la palabra a Carla para que nos cuente un poquito en qué consiste la incubadora por servicios ecosistémicos aquí en Perú, liderada por el Ministerio de Ambiente, con el apoyo de ECOSUDE.